7 de la mañana, 14 minutos. La otra noticia económica del día tiene que ver con las universidades privadas del país que lanzaron un SOS porque señalan que el impuesto a la renta que está estableciendo el gobierno a través del decreto de emergencia económica pues va a golpear muy duro las finanzas de las universidades del país, y esto incluso podría afectar el gasto que ellos tienen en temas sociales, como es crear más aulas, crear más becas e incluso mejores programas. Saludamos hasta ahora al director de Ascun. Director, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Empecemos materializando o explicando un poco mejor qué implica este impuesto a la renta para las universidades públicas. ¿Cómo afectaría las finanzas? Bueno, una primera elemento conceptual. Lo primero es que este impuesto de la emergencia económica solo impacta a las instituciones privadas, que en el país son 220 aproximadamente de las 300 que tiene Colombia. El presupuesto de las universidades está basado fundamentalmente en el pago de la matrícula para las universidades privadas en un 95%. Y el patrimonio de esas instituciones está reflejado fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con sus infraestructuras, laboratorios, disposición de recursos para becas y subsidios. Si el gobierno de un momento a otro, como pasa con el decreto, dice que al 1 de abril tenemos que contribuir por un porcentaje de ese patrimonio para todas aquellas instituciones que superen las 200.000 VTs, quiere decir que están las universidades de alguna manera desbalanceando sus presupuestos porque el patrimonio líquido de estas instituciones es muy limitado y tendrían incluso muchos de ellas, como lo han manifestado, que salir inclusive a buscar crédito porque no es efectivo que esté en sus cajas, sino es un reflejo de patrimonio correspondiente a infraestructuras y a servicios. Para ponerlo en términos muy prácticos para quienes nos escuchan, es como si hoy el gobierno le dijera a las universidades: devuélvame el valor, el equivalente a 13.000 a 14.000 matrículas porque vamos a aplicarlo a la emergencia económica, situación que nos parece que no es afortunada, entendiendo además que estas son entidades sin ánimo de lucro del régimen especial y que todos sus excedentes se reinvierten en la tarea misional. Claro, es que me quiero detener en ese tema que usted menciona. Las universidades no son sin ánimo de lucro, es decir, no generan riqueza. Ellos utilizan estos recursos para generar más laboratorios, para financiar proyectos de investigación. Usted hacía la referencia muy bien para, por ejemplo, establecer más becas para doctorados, maestrías, etcétera. En este sentido, ¿cómo se vería afectado esa oferta de las universidades privadas? Pues mire, ha sido muy desafortunado para las universidades privadas. Ustedes saben que mientras la matrícula en Colombia en el sector público por efecto de la gratuidad está creciendo por encima del 14%, en las privadas apenas está creciendo el 0,9%, o sea, no alcanzamos al 1%. Pero además, las universidades privadas tuvieron que enfrentar al inicio de año un primer golpe al haber tenido un incremento del presupuesto, del valor del salario mínimo para cuyas instituciones les afecta porque tienen indexado el valor del salario mínimo a muchos de sus procesos. Pero además de eso, además de haber entrado en un presupuesto del 2026 con ese descalce presupuestal, ahora nos encontramos con que el 1 de abril van a tener las instituciones que contribuir con un recurso que en muchos de esos casos no está de manera líquida, insisto. Y eso pues de alguna manera va a afectar a las instituciones y afectará en el futuro, seguramente para el segundo semestre, pues los temas relacionados con becas, subsidios. Habrá que endeudarse para cumplirle al gobierno porque no queremos de alguna manera, de ninguna manera las instituciones han dicho no respetar la ley, lo que ha planteado en el decreto, pero sí estamos diciéndole al gobierno que esta decisión sobre la educación superior, estos cerca de 140.000 millones que se quieren recuperar de las instituciones privadas, que comparado con los 8 billones no es una cifra importante, a las instituciones de educación superior sí les afecta terriblemente sus finanzas y empieza a generar un efecto acumulado de desfinanciamiento para las instituciones que es muy difícil sobrellevar. En ese documento con el que ustedes acuden a la Corte Constitucional buscando que se tumbe justamente ese impuesto al patrimonio, hablan de riesgo para su capacidad en operación y también en inversión. Uno se preguntaría entonces, ¿de alguna manera han contemplado que tengan que aumentar el valor de las matrículas, por ejemplo?
Pues es indiscutible que no es posible porque las matrículas de las universidades están reguladas a unos elementos basados en el IPC y subir ese valor por encima de esa cifra va a significar tres cosas: afectar a los estudiantes, cosa que ustedes entenderán no es fácil en este momento y no hay ninguna intención de hacerlo, y afectar sus inversiones de mediano y largo plazo, que pues también por los referentes de calidad no podemos dejar de hacerlo. El llamado a la Corte es precisamente para que vea la vulnerabilidad que tiene el sector y las instituciones y que en virtud de ello se revise, y estamos seguros que va a ser así, para que las instituciones de educación superior privada de Colombia sean exoneradas de este tributo, pues como lo he mencionado, ya vienen acumulando unas situaciones financieras bien complejas. Bueno, director, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. A ustedes muchas gracias.